Hola, ¿qué tal? Esta es La Clave y nos da muchísimo gusto saludarle en este programa especial. Como les anunciamos, vamos a ir teniendo diferentes dinámicas y hoy pues estamos de plácemes Aurelio Contreras porque tenemos un invitado muy especial para nosotros. Así es, Mónica Camarena, un saludo a todo el público y tenemos hoy un invitado de lujo en muchos sentidos, un gran periodista mexicano, una persona además a la que apreciamos sinceramente y a la que admiramos profundamente por todo el trabajo que ha desempeñado a lo largo de los años. Javier Solórzano, que no necesita mucha mayor presentación. Bienvenido, Javier Solórzano, Sincer, y bueno, pues él casi ya va a obtener la visa veracruzana, ¿verdad? Es un invitado siempre distinguido. Javier, bienvenido a La Clave. Gracias, Gracias a ti, Javier. Gracias. Bienvenido a La Clave. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes en Veracruz? ¿Cómo te trata el calor? Hoy nos jugó una mala pasada, sí. Pero bien, muy bien. No podemos negar que estamos en un ambiente bien cálido, sí. Esta noche, pero bueno, muy contentos y nosotros queríamos platicar muchos temas, sin embargo, bueno, pues tampoco los vamos a tener tanto tiempo a tosigar con nuestras tertulias de periodistas, pero bueno, pues obviamente nosotros teníamos como 2-3 preguntitas, Aurelio, ahí pendientes para el señor periodista. Y pues, con todo gusto. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Hombre, al contrario, gracias por darnos tu tiempo, por brindarnos tu tiempo. Y pues bueno, entre periodistas hablamos de periodistas, sobre todo cuando vemos que la situación de la seguridad, de la violencia que se sigue ejerciendo contra los periodistas en México, pues es un asunto que no cambia, que persiste. Ya hasta perdí la cuenta de cuántos van de diciembre para acá, como 15, 16 periodistas asesinados, y no parece que esto pueda tener fin. Pues es el tema, porque se conjunta con el tema de la seguridad. Así es. O sea, es la seguridad de los periodistas, pero es en general el tema de la seguridad en el país, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, que se veía un poco aislada de este problema abrumador de la seguridad. O sea, había inseguridad, pero se veía aislada un poco de todo esto, esquinas y todo eso. Pues ahí está. Mira, yo creo que se juntan muchos fenómenos al mismo tiempo, ¿no? Primero, yo creo que el periodismo desde la perspectiva ortodoxa fue cambiando. O sea, los periodistas originalmente eran, pues qué será, los que estaban en los medios tradicionales. Y estoy hablando de la tele, de radio, ¿no? Entonces la irrupción de las redes coloca nuevos frentes periodísticos. Ustedes son un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos medios se convierten en auténticos intermediarios entre la sociedad y el poder, que eso es lo que ha venido pasando. Entonces, de repente, un medio muy pequeño, con un alcance muy pequeño, puede ser más fuerte, más trascendente que un medio con una red nacional. Claro. Porque el medio de la red nacional da toda una mirada de las cosas, pero el medio pequeño, es comillas, lo que acaba haciendo es que le da a un espacio, una comunidad, le toca las fibras más sensibles, ¿no? Y luego también yo creo que hay otro aspecto, que creo que incluso una vez lo platicamos, Mónica, que es muy delicado, ¿no? El periodista hoy en día busca fuentes, como así todos, es. ¿No? Sí. Entonces, en ese afán de encontrar, muchas veces las fuentes son los niveles más altos de la delincuencia organizada. Claro. Sí. Entonces, la delincuencia organizada puede informar y se puede sentir. Yo creo que el problema, digamos, se inserta en el tema de la seguridad general del país, ¿no? Yo creo que hay algunos, quizás muy pocos estados de la República Mexicana. Bueno, ¿qué les digo a ustedes? No. Bueno, aquí, somos un penoso... No, y aquí te voy a decir la verdad, aquí de las cosas más terribles es que uno supuso que los cambios de poderes, un nuevo partido, todo esto generaría condiciones diferentes y no las ha generado. Y no las ha generado. Llevamos 2 cambios de partido. Sí.
en Veracruz en Sí. muy poco tiempo, porque hubo una gubernatura de solo 2 años, y la situación es la misma. A esta distancia hay que empezar a agradecerle a Yunes, ¿no? Que se quedó 2 años, porque hay que se quiere quedar 5, ¿no? No, bueno, Ah, sí, bueno. claro. Señor Yunes, gracias que no intentó otra cosa. Que no intentó otra cosa, ¿no? Pues sí, la verdad sí, ya como Sí. estamos viendo las cosas, que Ya se vale todo. te Sí. votas por 2 años y te... Te cambian la ley Te al camino. queda- Pero fíjate, entonces el asunto es realmente el tema de la seguridad en su conjunto. Ujú. Pero el asunto está también en el periodismo. Y yo creo que, digamos, han pasado cosas de la descomposición social que tenemos, en donde los medios tradicionales, los medios grandes, los grandotes, claro que juegan un papel y se han vuelto de Sí. nuevo Sí, ejes sí, sí, informativos, sí. porque si lo ves en Sí, las sí, sí. redes, dices fake news, o Sí, prefiero sí, decir sí. noticia falsa, y entonces dices, voy a ver si lo dice tal canal, tal periódico. Claro, así. claro. Para confirmar, Para ¿no? confirmar, Sí, o sea, sí, ahí sí, volvimos sí, sí. al camino de principios de siglo, ahorita lo regresamos. Pero el asunto está también en que este cambio, ahora sí que auténticamente muy radical, genera que los pequeños medios, las redes, los portales, ustedes, puedan en un momento dado ser mucho más riesgosos para el poder político que el que puede ser un gran medio de comunicación. Claro. Entonces, digamos, como concluyendo, diría, el tema de la violencia contra los periodistas es un tema oprobioso y jodido para el país. Es muy terrible, porque hay algo que es importante, que en los últimos años hemos visto cómo el propio poder político y los propios poderes que conforman el Estado han sido incapaces para Incapaces de defender, enfrentar, claro. defender. Y una cosa final como para Indolentes también, ¿no? indolentes, incapaces y no sé, mano, de repente piensan que las cosas van a resolver solas y eso no hay manera. Pero también hay otra cosa que es importante, digamos, la relación que eventualmente pueden generar y establecerse entre los periodistas y los altos niveles de la delincuencia organizada. Claro. Sé que es un tema muy delicado, y no lo soslayo, pero algo que puede pasar es que en muchas ocasiones esta relación que se establece como fuentes informativas acabe la delincuencia organizada sintiendo, presumiendo que el periodista se convierte en su vocero, y cualquier brinco que des de una manera diferente se te viene la delincuencia organizada de manera total. Y mira, a ver, yo recuerdo mucho el de Medellín de Bravo, el caso de Medellín de Bravo. A ver, veámoslo a la distancia. ¿De qué tiraje tiene el periódico? No, Bueno, de hecho el periódico ya no salía en Ya ese no salía. momento, Ya ya lo era- hacía era únicamente una- por, ¿Y en qué acabó? por internet, ¿no? ¿En qué acabó? Sí, en un asesinato muy violento, de hecho. Sí, Una desaparición claro. primero y un asesinato No, muy violento. pero va de nuevo, fíjate, por ejemplo, algo hicieron aquí y no creo que lo hayan hecho bien, con todo respeto. El tema de Tierra Blanca es otro tema que uno Sí. dice, a ver, espérame, 4 muchachos, 5 Sí, muchachos, sí. todo lo que quieras. O sea, no se hizo del tamaño de Ayotzinapa porque, Sí, no sí, sé, sí, por- sí, sí, oye, sí. porque solo Veracruz es bello, pero yo no entiendo cómo Sí, no sí, se hizo sí. de ese tamaño. Sí, sí, sí. ¿Y qué fue lo que pasó con la prensa? La prensa que al principio señaló y dijo, oigan, estos muchachos estaban aquí. Entonces, yo diría, tenemos un problema serio de periodismo, del ejercicio periodístico. Seguramente los periodistas tenemos muchos errores, cometemos errores, pero también yo les diría, todo esto en todo el país es grave, pero no es casual que sea muy focalizado en algunas zonas. Sinaloa, Tamaulipas y aquí Veracruz, claro, y fíjate, tiene que ver, como tú decías, parecía que está concatenado con el tema de la inseguridad en estos estados donde están las cosas muy deplorables, pero también pienso que tiene que ver con la responsabilidad de nosotros mismos, como decías tú, al seleccionar fuentes, ¿no? Y esto yo lo veo con muchas de las nuevas generaciones, ¿no? Aborazados por la exclusiva, y vaya el mensaje, hay que tener cuidado, como tú lo estás diciendo en este momento. Yo creo que en eso estamos pagando un noviciado y lo vamos a pagar todavía un buen rato. Yo no veo que, ya sabes, como que uno quisiera, ¿no? Como que digamos de aquí a 3 años. No, yo no veo todo, porque el país viene de una descomposición social muy brusca, muy brutal. Llega un gobierno que trata de revertir el estado de las cosas, y en el proceso de revertir el estado de las cosas a veces se equivoca más de lo que acierta. Y entonces en ese proceso está en donde ni unos ni otros entendemos lo que pasa, ¿no? Que eso es lo más difícil. Pero si a mí me preguntan, yo creo que no me gusta el concepto 4T, pero yo sí creo que la sociedad mexicana decidió sabiamente
O sea, Pues sí. Y Javier, en ese sentido, bueno, hablando de medios y de todo, es obligado a preguntarte el futuro inmediato que le ves a la televisión pública. Tú eres un hombre de una gran experiencia en este tema. Yo he trabajado también muchos años en la televisión pública y veo esta tremenda competencia, como tú decías, de medios muy pequeños, de nuevas plataformas, y no sé por qué también creo que la televisión pública está atravesando por un momento los de medios públicos los medios en general, ¿no? o sea, la televisión, la radio, todos por un momento muy delicado. Es un tema, tratar de ser prudente. Y no es que me defienda, sino que yo trabajo en un medio público y claro. no se vale, en sentido estricto, pues ser juez y parte en un asunto como este. Yo dividiría el asunto como en varios renglones. Primero diría, los medios públicos, los medios del Estado, en los estados de la República Mexicana, están padeciendo. Y están padeciendo por innumerables razones. Un padecimiento importante es el presupuesto, ¿no? Es decir, la televisión sí es cara, pero no es tan cara, ¿no? Todo depende de qué lo quieras hacer, ¿no? Segundo, yo creo que hay una historia bastante lamentable del poder político, en donde el poder político no entiende que los medios públicos son medios del Estado. Entonces, no medios del gobierno, no medios es del la gobierno. diferencia, Es diferente, ¿no? sí. Entonces, espérame, agarras los medios del gobierno, fíjate, agarras todos los medios del gobierno, entonces lo haces tuyo, que eso es una cosa, primero, bastante frita, ¿no? Por no decir otra cosa. Yo recuerdo haber ido a hacer un programa de televisión en el estado de Sonora, hace muchos años, y me acuerdo que cuando había un intercambio, y entonces en el proceso del intercambio, ellos nos iban a prestar las cámaras, y nosotros nos íbamos a ir allá al Sázabe, a la frontera con Estados Unidos, que es un lugar inhóspito, por cierto. Desierto ahí. Desierto. No, y además, pues espérame, ahí están, hay 3 hoteles y cada hotel será como unos 11 cuartos, 12 cuartos, y los 12 cuartos, en cada uno de los cuartos duermen 20, ¿no? Que están tratando de pasar al otro lado. Y entonces los camarógrafos y todos pues, estaban muy bien enterados. Entonces, para nosotros era una ventaja, ¿no? O sea, yo más o menos sabía dónde iba, pero los camarógrafos sabían, métete aquí, métete acá, etcétera. Entonces tuvimos que salir 24 horas después porque el gobernador se había quedado con las cámaras para cubrir la primera comunión de su hija. Entonces, eso pinta cómo lo manejan. Claro. Bueno, claro. pero viene la otra parte. Estos que hoy estamos con que de repente descubrieron a los medios públicos. No quisiera decir mucho eso, pero sí que no marchen, ¿no? Digo, espérame, ¿no? De repente ahora se dan cuenta que existe el Canal 11, ¿no? Cuando el Canal 11, yo les doy datos del Canal 11 en un afán simplemente de información, pero el Canal 11 tiene hoy 75-80% de cobertura nacional. Por ley, que no la cumplen, señores de los canales públicos, de los canales de ¿cómo se llama? De estos Sky y todos esos, bueno, Sky sí, pero todos esos que son los canales de paga, la televisión de paga, deben por ley poner los canales de Televisa, que sigue siendo la misma, de TV Azteca, que hoy ya de repente, pues ya saben, esa amiga de ya saben quién, Imagen, y ahora empieza el Heraldo y empiezan todos. Eso me parece muy bien. Pero hay canales que por ley deben de estar, que son las grandes cadenas nacionales. A lo que se suma el Canal 11, el 22, TV UNAM, el canal judicial, el canal del Congreso, el canal 14, el canal 14 de CPR y el canal de algunos canales de los estados, por ejemplo el mexiquense, porque tiene una cobertura nacional. Bueno, todo eso porque se los cuento porque ahí padecemos de algo. Luego, segundo, el canal 11 que lleva al 70-80% del país también llega a Estados Unidos. La credibilidad de los noticieros en México alcanza 30-35% de Televisa y TV Azteca. En el Canal 11 alcanza 60%, 65%. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con el poder político? El poder político encuentra que, esto es lo que me gusta de ya saben quién, que me gusta mucho cómo al fin y al cabo no han soltado dinero. Y no han soltado dinero, que es un tema muy interesante. Es muy interesante. Porque yo también me pregunto, ¿y para qué lo sueltan? Claro. Si tú haces una mañanera y todos te replican, ¿no? Claro, todos te replican Pues en redes. Oye, te replican las noches en los noticieros. Si termina la mañanera y boom, te dedicas una hora. Te despiertas pues, con claro, y duermes con. ¿no? Sí. Entonces, eso, para cerrar, les diría, yo creo que los medios públicos están en una etapa ahorita de transición muy importante, pero también yo les diría, no los menosprecio. La verdad que yo les diría, a ver, cuando era
antes de que lo compraran a los dueños de las planchas ahí, que era Imevisión. Yo me acuerdo muy bien, pero muy bien me acuerdo de quienes trabajábamos en esos años ahí, en Imevisión. Y yo te diría que la televisión mexicana se nutrió de ellos por lo menos 15 años. Claro, por supuesto. Por lo menos 15 años. Todavía algunos están ahí. O sea, están ahí dando lata. Bueno, Javier Alatorre estaba en Imevisión. Y él logró seguir, ¿no? Sí. Logró seguir. Sí. Pero te diría, a ver, López Dóriga estuvo y estuvo. López Dóriga estaba en Televisa. Sí. Pero a ver, te diría, José Ramón Fernández, André Marín, David Faitelson, Carmen Aristegui, Pilar Álvarez Lazo, Andrés Bustamante, Jorge Saldaña, Víctor Trujillo. Pero, pues, era una camada, Ausencio Cruz, era una camada. Sí, muy ¿Por qué? Porque se abrieron las puertas, ¿no? Así es. Y por cierto, fíjate lo que son las cosas, el que era director de esos años, entre otros, fue el que soy director del Canal 11. Sí, Álvarez Lima, ¿no? Sí. Pero para cerrar les diría, yo creo que cuando presentaron a los medios públicos esta sección y dijeron, bueno, si servirían para otra cosa y no las hubieran parado el huachicoleo, verdaderamente, híjole, me río de Janeiro, palabra, no, es que no es así. Y yo creo que lo importante con López Obrador es el hecho de que no hay tanta concesión a los medios privados. Entonces, esto significa que espero que empiecen a saber utilizar los medios del Estado, no los medios de Palacio Nacional. Así es. Y hablando de los medios privados, pues independientemente de la circunstancia que priva con el actual gobierno, pues desde hace algún tiempo se habla de una crisis estructural que viven los medios electrónicos tradicionales. Ya no hablemos de la prensa, que cada vez pues se reducen más los tirajes y se reducen más los periódicos. Ahí viven una crisis natural en la que algunos se están extinguiendo pues por selección natural, ¿no? Y en medio de esa crisis, lo que habría que ver hacia atrás es cuando no estaban en crisis, cuando vivían tiempos de bonanza, sus reporteros, antes como ahora, vivían ese otro tipo de violencia estructural, que es la que los medios ejercen contra sus trabajadores, pagándoles salarios de hambre, sin darles prestaciones ni seguridad social. Ese es otro tipo de crisis con la cual quienes nos dedicamos a esto hemos tenido que transitar todo el tiempo, ¿no? Hay una evolución que es muy interesante, fíjate. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Por ejemplo, el caso concreto de Televisa. Televisa era una empresa que todos sabíamos que tenía radio, televisión y al América, ¿no? Era lo que sabíamos todos, ¿no? Pero de repente tenían radio, televisión y al América y telefonía. Radio, televisión, al América, el Necaxa lo vendieron y se metieron también en el mundo del espectáculo, ¿no? El mundo del espectáculo. Luego se metieron al cine. Luego crecieron de una manera así brutal. Entonces, esto que dices, digamos, un periodista que estuviera integrado a esta empresa o a TV Azteca, ¿no? Es decir, tiene tantos, se convierten en consorcios con tantas empresas que para un periodista no sabe cuándo empieza y cuándo termina los intereses de la empresa y cuándo los toca, como un trabajo de investigación. Pero hay algo que también yo creo que es importante. Esta confusión que de repente vivimos en relación al empleo es que Televisa, TV Azteca, Imagen ahora, pues realmente consolidaron un mercado y se convirtieron, no lo digo peyorativamente, pues se convirtieron en un asunto aspiracional. Es decir, cualquier egresado de una escuela pues tenía interés, uno supone que había un glamour, había un buen salario, y ya que entraron pues, se dieron cuenta de muchas cosas, ¿no? Y otros seguirán ahí con enorme, siendo genuinos, ¿no? Yo, bueno, pues lo que yo quiero, ¿no? Pero esto es una de las partes importantes. Pero fíjate, yo, un poco a diferencia de lo que piensas, le he dado vuelta y vuelta a este tema de si vamos a acabar con los medios tradicionales pronto. Híjole, yo lo veo difícil. Yo te voy a decir, a ver, en lo que se pone de acuerdo el INEGI con Eval y el presidente de cuántos pobres hay, tenemos que 55 millones de pobres, ¿no? Se disminuyó la pobreza extrema, pero disminuyó la pobreza extrema, lo que significa que de pobreza extrema te fuiste a pobreza. No significa que pasaste así como si fuera ya diste la vuelta, ¿no? O pruebas superado. Pero ahí hay otra cosa que es importante. En el país, citando al INEGI, 93.5% de mexicanos tienen televisión en su casa. Claro, por supuesto. Y
Otro dato, el 50% de los mexicanos, 55% tienen televisión de paga, porque el sistema ahora para bajar la imagen es muy fácil, ¿no? Estos datos te dicen que el medio que tú conectas, el medio electrónico que tú conectas, que tienes en tu casa, en mayor número en el país, sigue siendo la televisión. Por supuesto. Y en segundo lugar, créanme, creo que están los hornos de microondas como 10 puntos abajo, están más abajo los refrigeradores y ¡pum!, te aparece por ahí radio. Entonces yo creo que esto es para considerar en este proceso de transición, ¿no? En este proceso de transición. Yo no creo que yo creo que este proceso en el que vamos a cambiar, todavía falta un poco por un asunto que tiene que ver directamente con el poder adquisitivo, con la evolución, con la propia accesibilidad de internet, ¿no? Por eso un tipo como Carlos Slim es un tipo tan yo diría que tan rico, ¿no? Entre otras cosas. ¿Por qué? Pues porque entiende que tiene que llenar el país de internet y dime si no es cierto. Y por eso López Obrador se da cuenta y dice, no, mejor voy a meter a la Comisión Federal de Electricidad y hago una impresota mexicana. Yo tengo un gran amigo que a lo mejor ustedes conocieron, que fue un teórico de la comunicación sensacional, que se llama Armand Matelar. Sí, es un libro muy famoso. No. Es un libro muy famoso. Para leer al Pato Donald. Pero fíjate, la verdad que no es su mejor libro, ¿eh? No, sí. Pero entiendo pero que es el más famoso. ¿Sí? Espérame, yo sí me enganché. Y un día me acuerdo que estaba en México y me dijo, oye, quiero que me lleves a Acapulco. Y yo dije, estaba, ¿no? Entonces yo tenía un Volkswagen, ¿no? Y entonces fuimos a Acapulco. Dije, no, pues lo voy a llevar. Y entonces, yendo a Acapulco, así, ¿no? Pasando Tequesquitengo, le dije, ¿quieres conocer Tasco? Digo, pero vamos a tardar años, así en llegar, porque no era la carretera que estaba. Sí, como está. Y entonces íbamos, la verdad que no sabes qué pláticas, ¿no? Bueno, no sabes lo que yo escuchaba, ¿no? Pláticas mías, ¿no? Yo me quedaba, babeaba. Y entonces tiré todo un rollo, y entonces íbamos ya llegando a Acapulco, y llegamos a Acapulco, ya sabes, la vieja llegada a Acapulco, sí, mar, en la tarde, ya que en la noche. Y me dice, y entonces volteé para un lado y para otro lado. Me dice, oye, ¿por qué en este país, o lo que yo he visto, en todos los lugares hay un letrero de Coca-Cola y del PRI? Bueno, eso me parece que está haciendo lo que tenemos a futuro. ¿Qué quiere decir? Que Morena se da cuenta de lo que tiene, el presidente se da cuenta de lo que tiene, la Comisión Federal de Electricidad te resuelve problemas que es un contento, entonces por ahí le van a hacer. Oye, pues muchas gracias, Javier, por tu tiempo. La verdad es que te robamos así. Es un gusto. Pero bueno, pues va a ser. Oye, que ustedes tengan larga vida. Esperemos que sí. ¿No? Esperemos que pues sí. muchas gracias. Que todos tengamos larga vida. Larga vida. Yo siempre he dicho que yo soy como entrenador de fútbol. Muchas gracias, Javier. Siempre tengo las maletas hechas. Bueno. Más vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche. Hasta la próxima.